estamos en directo en Mercado Abierto en nuestro consultorio de bolsa. Como saben y como cada tarde de lunes a viernes entre las 6 y las 7 pues tenemos este espacio para responder a sus dudas sobre bolsa e inversión. Tenemos ya al otro lado a Jorge del Canto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Lucía. Bueno, hoy del Canto doble. Sí, Yo te he ya he visto escuchado conectado, antes. has estado ahí al tanto, ¿no? ¿Qué te ha parecido el Sí, he estreno? estado escuchando, siempre me conecto, ya sabes, como unos 20 minutos antes. Y bueno, pues hoy ya sabía que además iba a salir Pablo. Y bueno, la verdad es que ha dado respuestas muy interesantes, ¿no? Yo no las conocía, no sabía ni las preguntas ni las respuestas, pero me han parecido bastante interesante lo que he comentado sobre esa salida a bolsa o en OpenAI y la carga de expectativas que tienen esas salidas de bolsa, que más vale que se cumplan, porque así el disgusto que pasarán unos meses después, los que vayan a la UPV, pues al menos en un futuro se verán recompensados. Bueno, pues recordar a nuestros oyentes que pueden volver a ver esa entrevista con todos los detalles sobre la salida a bolsa de OpenAI en nuestro canal de YouTube, donde estamos en directo. Vamos a seguir hasta las 7 en este consultorio y recordarles también a nuestros oyentes que se pueden hacer miembros de nuestro canal de Capital Radio por solo 99 céntimos, por menos de lo que cuesta un café, para seguir ayudándonos a crear este contenido interesante para ustedes, como precisamente este consultorio de bolsa. Estamos a la espera de Roberto Moro. Siempre nos toca, pues este ratito, ya lo sabes tú, Jorge, El titular. de teloneros. Pues venga, empezamos con el contexto de mercado. ¿Qué estás vigilando tú ahora mismo? Bueno, pues tenemos una semana bastante anodina en términos generales en Europa. No ha pasado prácticamente nada. Donde sí ha sucedido más es en Estados Unidos, donde, siendo optimistas, tenemos claramente definida ya una fase lateral en los índices norteamericanos, tanto en el Nasdaq como en el S&P 500. Hemos visto como ese intento de recuperación de la semana pasada, que no consiguió hacer nuevos máximos, ahora se ha ido otra vez hacia la parte inferior del canal, ha salvado la sesión, ha salvado el soporte, pero digamos que lo que tenemos ya conformados en los dos principales índices de Estados Unidos es una fase lateral en una zona que puede tener sus repercusiones. Ojo, si hay una ruptura, una mayor corrección, y hablo incluso caídas en el Nasdaq al entorno de los 26.000 puntos, que viene siendo un 10% adicional, un Standard & Poor's a la zona de los 7.000, que serían también aproximadamente un 5 o un 6% adicional de caída, eso para nada desvirtúa ni cuestiona la tendencia alcista que mantienen estos dos índices, sino que sería una corrección de excesos y sí que no es un momento para incrementar posiciones en estos mercados. El mercado que sí me parece que está en una situación interesante es Brasil, que después de apoyarse en el 38,2% de retroceso de todo el alza que había tenido a lo largo del año pasado, el 2025, nos está haciendo un lateral bastante interesante y a mí me parece una situación pues buena para iniciar inversiones. Y el otro aspecto que me ha llamado la atención, o que estábamos esperando, se estaba retrasando y por fin se ha dado, es que al fin los bonos han abandonado el modo guerra en el que estaban, especialmente los de mayor plazo. Hemos visto como la caída de rentabilidad de estos bonos pues ha sido muy notable. Hay que recordar que hace menos de un mes teníamos al bono del Tesoro norteamericano de 10 años, pues en algún momento llegó a estar en el 5%, cerró sesiones en el 4,68, ahora ya está en el 4,37, y si miramos a Europa, hace bien poquito, estábamos cotizando hace un mes por encima del 3% de rendimiento y estamos ya en el 2,85. Y es que se han corregido muchísimo, de forma notable, las expectativas de inflación, con lo cual esto que siempre suelen ir a contracorriente, el consenso, bueno, el falso consenso, o las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés y la política monetaria, que hasta ahora mismo siempre hablan de subidas a lo largo del año, pues a lo mejor no hace falta tantas subidas. Las expectativas de inflación, las reales, las que se están pagando, no las especulativas o de bla bla que podemos hacer, las de narrativa que podemos hacer, sino a la que se está pagando realmente en los bonos ligados a la inflación en el mercado, está en el 2,23%, muy lejos de esa 2,7 en el que estaba cotizando pues hace un mes, ¿no? El que se estaba valorando esa inflación. Y todo esto con un dólar que sigue con su fortaleza,
y se está recuperando. Y bueno, en ese contexto yo creo que volvemos al punto de partida anterior al ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán. Estamos con las bolsas mucho más altas, con el IBEX 35 que viene a hacer máximos históricos, los índices europeos que vuelven a comportarse mejor que los norteamericanos en el conjunto del año, y una situación pues favorable y proclive a que haya reacciones a lo mejor o algo más de volatilidad en este verano, dados los precios alcanzados, y tranquilidad en el mercado de bonos. Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado. Tenemos ya con nosotros a Roberto Moro de robertomoro.com. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Razonablemente bien. Tenemos esta noche, lo que pasa que es un poco de madrugada, a las 2 de la mañana, el España-Uruguay. ¿Sois futboleros? ¿Lo vais a seguir? ¿O estáis un poco...? Yo sí creo que va a ser como la inflación más o menos, 3,4 o 3,4. Perfecto, pues... Sí, yo soy futbolero, sí. Yo cuando juega España, vamos, la más futbolera. Bueno, Luego el resto... aunque el Cholo me ha quitado mucho el gusto por el fútbol, pero sí, sigo siendo futbolero, sí. Roberto, los del Atlético ya sabemos que sois sufridores, pero yo siempre lo digo, la mejor afición, a mí me parece una de las mejores aficiones, la afición atlética. Jorge, ¿tú vas a verlo o tú a descansar? Yo seguramente no lo vea, ¿no? Yo una espero... situación similar a la actual fue la que en su momento me llevó a dejar de ser socio cuando he sido toda la vida. Y Vaya. fue cuando estuvo Clemente de entrenador en el Atleti. Eso era antifútbol y desde entonces no he vuelto, he ido de alguna manera, o sea, de manera así esporádica al campo, pero no, yo ahora lo veo muy tranquilo, tumbado en el sofá, no vaya a ser que Por supuesto. el escaso esfuerzo que demuestran los jugadores, algo de ellos se me contagie y quita. ¿No? Como mejor se ve, Jorge, ¿tú lo vas a ver? Pues no lo creo. Es una hora un poco intempestiva. No, pero creo que el resultado me lo da mañana. Yo de todas formas soy de los de ver ya los partidos importantes. Cuando juegue en la semifinal la veré y cuando juegue en la final también la veré. Perfecto. Cuando ganemos la final, pues lo veremos, exactamente. Sí. Roberto, no sé si has escuchado un poco de la introducción que ha hecho Jorge, algo que añadir del contexto que nos encontramos ahora mismo en el mercado. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? La he escuchado prácticamente toda y, como no puede ser de otra manera, coincido plenamente, ¿no? Sigue habiendo alguna sombra. Para mí, el dólar sigue siendo una sombra, pero por todo lo demás es verdad que aquí de momento no ha pasado nada, ¿no? La semana pasada comentábamos, es que en la medida en que ni siquiera en el corto plazo nos vayamos por debajo de los mínimos que nos dejaron los mercados, tanto americanos como europeos, el 10 de junio, mientras eso no suceda, y ahora mismo estamos relativamente lejos de que eso suceda, yo no veo ningún problema en que la renta variable continúe al menos igual, cada vez con mayores vaivenes, lógicamente, pero es lo que tiene el fiarlo casi todo a una sola carta, ¿no? En la carta de la AI, de los microchips y semiconductores, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene y seguro que vamos a vivir días o jornadas impactantes, pero al final, mientras no acabe sucediendo que el escenario general se deteriore y eso a priori pasa por perder esos niveles que he mencionado, los de los mínimos del 10 de junio, por anclarlo al Nasdaq 100 estamos hablando de los 28.500, pero mientras siga por encima, yo no veo ningún problema, ¿no? De hecho, hasta está empezando a recuperar, aunque solo sea en la jornada de hoy, algo de protagonismo aquellos que también debieran haberlo tenido e incluso en mayor medida que el dólar, como es el oro y la plata, ¿no? Así que yo creo que estamos en una situación idónea. Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos una jornada en la que el Nasdaq cae un 3 y pico %, pues claro, es normal que pongas las barbas a remojar, ¿no? Y bueno, tampoco pasa nada por
reprimir un poco ese ansia compradora que además lo hemos venido manifestando en los últimos 17 años. No pasa nada por reprimir un poco el ansia de comprar, ¿no? Bastante tenemos con proteger o tener lo que tenemos, y en la medida en que no haya nada que nos indique que hay que abandonar posiciones, yo seguiría más o menos con todo igual como está. Perfecto, pues eso a tener en cuenta en cuanto al contexto de mercado que nos encontramos ahora mismo. Voy a recordar las formas de contacto a nuestros oyentes. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91 283 33 33, nota de voz a través de WhatsApp al 687 050600 y en nuestro chat de YouTube, donde estamos en directo y pueden seguir los gráficos junto con las explicaciones de los analistas. También nos pueden plantear esas dudas. Vamos primero con un audio de WhatsApp porque creo que seguimos en esa vorágine que decías, Roberto, en torno a los chips. Vamos a escuchar esta primera consulta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar por Nvidia qué perspectivas le ven y soportes y resistencias. José María de Casturdiales. Muchas gracias a José María por su pregunta. Pues Nvidia, soportes y resistencias. También en nuestro canal de YouTube nos preguntaba un oyente por el valor, ¿qué potencial le ven ahora mismo a Nvidia? Jorge, empezamos contigo. Bueno, pues Nvidia ahora mismo está claramente en una fase de corrección bajista y está tanteando además con el primer soporte relevante, ¿no? Que lo tenemos en torno de los $195. Ahora está por debajo, la sesión ha abierto con ese soporte violado a la baja, lo está recuperando, vamos a ver si lo salva al acabar la sesión, pero no obstante el marco sigue siendo bajista de corto plazo. Tenemos una secuencia que ya presenta, hasta ahora eran dos máximos en sentido descendente y ahora también son dos mínimos en sentido descendente, y hay que pensar en los siguientes objetivos, que podemos tenerlo en torno de los $175 como siguiente objetivo en esta caída si prosigue, que a mí me parece que es probable que así sea, que lo más probable es que este nuevo movimiento a la baja que se ha producido después del primero rebote, este segundo movimiento prosiga, se desarrolle algo más y vaya a buscar al menos los 182, pero sobre todo yo creo que esa zona interesante sería los 171, 175. Es decir, ahora mismo el lado bueno en Nvidia no es estar comprado. Si se está pensando en especular a corto plazo, no hay que dejarse llevar por las caídas, hay que esperar a que finalicen y yo creo que van a continuar. Perfecto, es que además sí, da la sensación, y sé que hablar en términos de ondas de Elliott, pues bueno, conlleva un cierto grado de subjetividad, pero de momento y desde máximos ha caído o está cayendo en 5 ondas. Algo que cae en 5 ondas parece querer indicar que no ha terminado, ¿no? Podría ser una onda A y estar pendientes exclusivamente de buscar la onda B para entrar y buscar a lo mejor un retroceso solo del 0,382 de la caída, de la primera caída. No, la forma de caer desde luego sugiere que perfectamente puede suceder y hacia los niveles que ha mencionado Jorge, pues una continuidad de las caídas. ¿Sí? Pues Roberto, ya que te has lanzado tú, seguimos contigo. Vamos a mirar a Alphabet. También nos están preguntando por el valor. Nos pide un oyente soportes. Claro, dirá la gente, si estas eran las 7 magníficas, ¿qué está pasando? Que estamos aquí perdiendo a lo loco. A todo cerdo le llega su San Martín. Pues vamos, Roberto, no sé si tienes ubicada Alphabet ahora mismo, Google, la antigua Google. ¿Qué nos dice su gráfico? ¿Algún soporte que tenga para quien esté dentro del valor? ¿Qué hacer ahora mismo? A ver, yo que en esto tengo una teoría muy particular y por lo tanto probablemente tenga pocos visos de seriedad, pero yo hasta que no vea que Microsoft se recupera y con relativa potencia, no creo que ninguna de las grandes o de las antiguas grandes, porque claro, ahora voy a ver quién no te dice que Intel es una de las grandes o ASML o ARML, perdón, ARM Holdings, en fin, hay muchas, ¿no? Micron, evidentemente, y por lo tanto es complicado que en la medida en que Microsoft permanezca como está, y hoy por hoy no tiene pinta de querer
generar una estructura clara de reversión de la tendencia. Hoy por hoy sigue siendo bajista. Y en el caso de Alphabet está un poquito donde la matan, ¿no? Porque hoy, tanto los mínimos de hoy como en la apertura de ayer, de momento se ha apoyado en una zona de soporte que tiene en el entorno de 325, pero ya se ha situado claramente por debajo del primer soporte relevante que tenía de medio plazo, que databa de febrero de este mismo año, en la zona de 349, ¿no? Así que tampoco pinta muy bien, ¿no? Vamos a ver, si aquí se consigue sujetar, pues a lo mejor tiene algún rebote, pero que creo que de momento podría ser simplemente ocasional, no estructural. Has citado, Roberto, Microsoft, has dicho que en lo que no se recupere Microsoft no vamos a ver recuperación para el resto y que pinta mal para Microsoft. Eso es lo que digo yo. De eso a que sea cierto. Una tesis, pero ¿qué nos dice el gráfico de Microsoft? Ya que estamos, vamos a echarle un vistazo a ver si nos da un poquito de fe o no. ¿Qué va? ¿Para Jorge? Para ti, ya que lo tienes abierto, ¿no? Es Sí, como sí. Como es tu tesis, yo te dejo. A ver, el movimiento de hoy, evidentemente, bonito, porque veníamos de 1, 2, 3, 4, 5 velones enormes negros, y la vela de hoy es bonita. Ahora, tampoco me está gustando lo que está dejando, porque no es... lo más normal es que cuando va a comenzar una tendencia o mini tendencia en contra de la actual, pues lo haga dejando alguna pauta de velas, ¿no? Y la vela de hoy, con ser bonita, puesto que nos aleja de los mínimos, pero no me está diciendo gran cosa, y aún hay que ver, evidentemente, cómo se produce el cierre, porque si no llega a cerrar por encima del origen del hueco de ayer, y estamos hablando de los 366, pues la señal de debilidad seguirá siendo bastante clara, ¿no? Tiene que suceder algo similar a lo que ha sucedido en la parte de arriba cuando llegó a la zona de 470. Veníamos de una tendencia desde 355. Bueno, pues ahí, cuando se giró como lo hizo, dejando una pauta en forma de estrella vespertina que anticipaba, si no la caída tan brutal que ha tenido, sí, desde luego, una caída importante. Así que bien está que esté reaccionando. En algún momento tenía que suceder o va a suceder, pero creo que hay que mirarla un poquito así con prevención, porque de momento no supone ningún giro en una tendencia tan acusada como la que trae hasta ahora. Genial, pues eso para Microsoft. Vamos a escuchar el siguiente audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Vamos con ello. Buenas tardes. Una pregunta para don Roberto Moro. Tengo Nagarro, que lo he soportado con las caídas que actualmente tiene. Estaba tentado a venderlas. Lo que pasa es que hoy, bien por las informaciones de casas de análisis, ha tenido una subida importante. Consideraría que ha tocado realmente suelo, porque no hay una gran justificación desde el punto de vista fundamental de que lo que está pasando. La única, digamos, explicación es que todo lo que no es inteligencia artificial pues cae. Me gustaría saber su opinión desde el punto de vista técnico. Genial, pues vamos con ella. Jorge, ¿la tenemos ubicada? Nagarro, efectivamente. Sí, bueno, yo sobre la cuestión que haces, si creo que ha tocado suelo, es muy prematuro decirlo. Estamos viendo un giro, una parada en la sesión de ayer y un giro muy fuerte en la sesión de hoy, pero no quiere decir nada, ya los ha tenido en el pasado. Seguimos teniendo una secuencia bajista muy clara, ¿de acuerdo? Desde hace tiempo, en que todos los máximos y mínimos son en sentido descendente, que arrastra algunos problemas que otras empresas del sector en Europa, y es que la competencia que hay en China
para este tipo de empresas pues es tremenda y la verdad es que no pinta nada bien. El caso es que, bueno, sigue siendo bajista. Yo no creo que haya cambiado nada, ¿no? Ahora mismo, para poder cambiar el planteamiento y pensar que puede haber una recuperación más prolongada, y cuando digo recuperación más prolongada me refiero a ir a buscar pues, una zona muy interesante que serían los 51 euros por acción, estaría superando los 42,60, que están cerquita. Lo que pasa es que ese tipo de movimientos, ese tipo de rupturas, si se desarrollan así, en este tirón, a mí me suelen dar como bastante respeto. Pero bueno, en el caso de este oyente que las tiene las acciones, estaba pensando en venderlas, no las ha vendido, pues yo le diría, si se mantiene esta secuencia alcista, que la persiga. Pero eso sí, si viera que a partir de este momento vuelve a haber cambios por debajo de 39,5, yo me saldría, porque es probable que haya pues, primero una caída hacia niveles más bajos y yo creo que más adelante una continuidad a la baja. Insisto, pasaría el peligro si supera los 42,5. Mientras tanto, esto es bajista. Perfecto, pues eso a tener en cuenta para esta compañía, para Nagarro. Vamos a mirar ahora. Además es justamente ese nivel, ¿no? 42,40 creo que le podría dar alas a este título, ¿no? Además, recientemente, tanto como que ha sido entre ayer y hoy, la línea de momentum del MACD ha roto por encima de la media móvil, muy buena señal, y además hoy el precio ha cerrado en todo el máximo de la jornada, que ya es decir, con todo lo que ha subido, ¿no? Así que a cortito plazo, y lo digo por transmitirle algo de alegría para que a nuestro oyente, para que pase un mejor fin de semana, en el corto plazo las señales son muy buenas. Ahora ya sí no debería, bajo ningún concepto, perder el 50% del velón que ha dejado hoy. Es decir, que no se nos vaya en ningún momento por debajo de 38,40. De ser así, pues a lo mejor hay que plegar velas, destinar este dinero que hasta ahora no solamente se está perdiendo, sino que además es lucro cesante para cualquier otra inversión, pues a lo mejor hay que tomar la decisión de salirse, pero solo en ese caso. Ahora mismo, en el corto plazo, cabe la posibilidad seria de que esto esté a punto de girar y de manera importante. Pues vigilando este nivel para Nagarro. Vamos ahora a mirar siguiente compañía, Ast Space Mobile. El ticker es ASTS. Nos preguntaba un oyente por esta compañía en nuestro canal de YouTube si vender o si aguantar todavía en el valor. ¿Qué aspecto técnico está ahora mismo mostrando esta firma? Creo que nos dice que las tiene compradas en $75, con lo cual ahora mismo pues siguen pérdidas. Pues esta, de momento me sale tapado con barro, o sea que no puedo, no me deja No ubicamos el gráfico. Jorge, la tenemos, el ticker. ¿Cómo es el nombre, perdona? La compañía es Ast Space Mobile, y el ticker es ASTS. A de Alemania, S de Sevilla, T de Toledo. Sí. Ahí está. La tengo. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la pregunta que nos hace? Nos dice que la tiene con pérdidas, las tiene compradas en torno a 75 y quiere saber qué hacer, si aguantar, si vender ya y asumir esta ligera pérdida. Vale, pues dos cosas muy claras. Que no vuelva a comprar mientras están cayendo, porque es lo que ha hecho, comprar en plena caída. Que se espere, porque Le has a lo mejor pillado, el momento Jorge. para comprar podría ser a lo mejor en 75, pero ya de vuelta. Es decir, se ha apoyado por segunda vez y casi por tercera en un nivel que es los 63,53 y desde ahí se ha girado. Ahora tenemos una fase de recuperación. Puede tener recorrido en esa fase de recuperación con cierta facilidad hasta 81. Incluso si me apuras hasta 90. A partir de ahí tendría dificultades. Yo la iría acompañando ya de haber aguantado. La segunda cosa que tienen que tener clara y anotar bien la matrícula de este número es 63,62 o 63,60 si prefiere el número redondo. Ese es el soporte que no debe perderse sin ejecutar un stop. Es decir, si ve que en una sesión
abre con holgura por debajo de ese nivel, que aproveche esa sección para cerrar la posición como mejor pueda, porque la señal tendría implicaciones bajistas muy importantes. Si esto lo consideramos una fase lateral y aunque cojamos un intervalo reducido 124, 64, estaríamos hablando de una posible caída pues, sin ningún problema hacia la zona de 37, 90, una cosa así. Es decir, cuidado con esas caídas. Como poco sería 49, con lo cual los 63, 60 muy claros. Ahora mismo que acompañe en la zona de a partir de 81 y hasta 90 que se decida hacer caja o ceñir bastante el stop y nada, que no vuelva a comprar en caídas. Perfecto, pues eso para esta compañía. Nos queda un minutín, Roberto, vamos a mirar a ver si nos da tiempo. Aurora Cannabis, el ticker ACB, nos mandaban esta consulta para ti. ¿Cómo ves la compañía? No nos dice si ya está o si sería para comprar. ¿Cómo ves esta firma? A ver, es un título, lo digo porque lo sigo y mucho, y es un título como mínimo traicionero, ¿no? Acumula pues desde 5 más o menos, acumula muchas más velas negras que blancas, y las blancas son casi insustanciales. Y ahora mismo, o bueno, hoy y en el precio de cierre de ayer, ha tocado un nivel interesante que es 3,90. Ese es el nivel que en el corto plazo, el último nivel que permite para quienes estén dentro, porque estamos hablando además de lo que fue en su momento el origen del último gran impulso, que lo llevó a máximos históricos. 3,90 es el nivel que no debe perder. Ahí estamos a un 3% o 3,5% del nivel actual, porque pensar en que vaya a recuperar, que perfectamente puede suceder, dada la secuencia tan terrible que trae, tiene que pasar obligatoriamente, porque nos demuestre en el gráfico cosas que hasta ahora no solamente... Te tengo que cortar, Roberto. Seguimos pues, enseguida en la segunda parte del consultorio. Hasta ahora. muy bien. Ya está. Paso